Vamos a cantar Victoria en Cristo. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Y que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, me diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Y que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por la bendición, Padre, de poder compartir tu palabra, mi Dios, por este medio, Señor. Gracias por darnos salud, por darnos fuerzas. Gracias, Señor, por darnos una familia. Gracias, Señor, porque, Padre, nos has dejado tu palabra para poder instruirnos en tus caminos, Señor. Y en esta tarde, Señor, vamos a aprender acerca de por qué tanta violencia, por qué tanta criminalidad, por qué tantos problemas, por qué el mundo se ha desviado, Señor. Ayúdanos a poder aprender, mi Dios. Señor, dame sabiduría para poder explicar, Señor, este pasaje, Señor, que vamos a leer. Y, Señor, que pueda servir para la gente, Señor, que lo va a escuchar, que lo va a ver, mi Dios, y pueda aplicarlo a sus vidas. Señor, te doy gracias, Padre. Perdona, Padre, todos mis pecados. Señor, yo sé que he fallado, mi Dios. No hay ninguna persona que no peque, mi Dios, en este mundo. Todos hemos pecado. Y, Señor, por eso, Señor, te pido en esta tarde que me perdones. Perdónanos, Señor, a todos, mi Dios, a cada uno de mi familia, mi Dios. Padre, y que todo sea para honra y gloria tuya. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta tarde, incluyendo mi familia, yo quiero dar un estudio acerca de por qué tanta criminalidad, por qué tanto problema ahora allá afuera, por qué tanto crimen, por qué tanta violencia.
Van a haber cosas que voy a decir que quizás nos va a doler, pero es la verdad. Nos va a servir, nos va a ayudar. Como familia, como padres, como hijos, quizás nos va a ayudar. Podemos ver allá afuera tanta violencia, cuánta gente matándose en las escuelas, en lugares públicos, en los hogares, tantas drogas, tantas cosas que están pasando. El mundo se ha ido cada vez de picada, cada vez se ha ido más y más descontrolando. El gobierno, las autoridades han tratado de buscar una solución. Han tratado de ver cómo podemos disminuir la criminalidad. Y este video lo estoy haciendo porque una de mis sobrinas estudia criminalista. Y ella me hizo una pregunta. Ella me dijo, yo quiero que tú, que andas en la religión, como le dicen ellos, me des un consejo. ¿Qué yo puedo hacer para disminuir la criminalidad? Quiero que me des un buen consejo, porque este consejo lo voy a llevar allá donde yo estoy estudiando, y ese consejo o ese video que yo quiero grabar lo van a pasar por televisión para que la gente lo pueda ver y a ver si lo pueden aplicar a sus vidas. Cuando ella me hizo esas preguntas, yo solamente me pasaba por mi mente la palabra de Dios. La palabra de Dios. Todo el tiempo, mientras ella me preguntaba, yo solamente pensaba en la palabra de Dios. Mi respuesta es bien simple. Mi respuesta es una respuesta muy fácil, pero muy difícil de creer y de vivir para mucha gente, para millones de gente. ¿Por qué es muy difícil de creer y de vivir? Porque la gente no quiere creer. Y a la gente no le importa vivir. ¿Qué es lo que no quiere creer? Primeramente, no quiere creer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que no quiere vivir? No quiere vivir conforme a la palabra de Dios. En estos tiempos la gente se molesta que le digan la verdad. La gente se molesta con la palabra de Dios. La gente no quiere asistir a la iglesia. La gente no quiere escuchar de la palabra de Dios. La gente no quiere que le digan la verdad porque les duele, porque les molesta, porque se ofenden, porque sienten que, ¿por qué me están diciendo ¿Por qué me están llamando la atención? ¿Por qué me lo están diciendo de frente? No, eso no se vale. Pero es que la palabra de Dios muchas veces duele, muchas veces es dolorosa. Dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, hasta el tuétano. Por eso es que nos duele, porque la palabra de Dios es cortante. La palabra de Dios molesta, la palabra de Dios a veces nos ofende, pero es la palabra de Dios. Lo que voy a decir no lo escribí yo, lo que voy a decir está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se tiene que decir aunque duela. ¿Por qué tanta criminalidad? ¿Cómo podemos disminuir la criminalidad? ¿Cómo podemos bajar todo ese nivel que ha subido la violencia? La justicia no puede hacer nada. Ya han hecho todo. Tratan de crear otras cosas, de crear grupos para que la gente, o crear algunos lugares para que la gente vaya y tome consejos, para que la gente vaya ahí y le den, ¿verdad?, algún entrenamiento acerca de armas, acerca de cualquier cosa. Pero eso no ha disminuido la criminalidad. Armas siempre han habido. Y siempre seguirán habiendo. Si quitaran todas las armas, toda esa gente violenta que le gusta matar, aún así seguiría matando. Sea a golpes, sea con un palo, sea con piedras,
sea con lo que sea, con un cuchillo, con cualquier otra cosa, seguirá matando. Porque hay una sola cosa la cual hemos dejado. Hay una sola cosa la cual nos hemos olvidado. Y es que hemos dejado a Dios tras nuestras espaldas. Padres han dejado a Dios tras sus espaldas. Nosotros como padres hemos dejado a Dios tras nuestras espaldas y no les hemos enseñado el temor a Dios, de Dios a nuestros hijos. Ese es el problema por el cual hay tanta criminalidad. Porque los jóvenes no son temerosos de Dios. Porque los jóvenes no conocen de Dios, no conocen la palabra de Dios. Los padres no se han preocupado por enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Hemos dejado este libro que contiene la palabra de Dios y no le hemos enseñado a nuestros hijos. Por eso nuestros hijos están como están. Por eso van y roban. Por eso van y matan. Por eso van y secuestran. Por eso van y violan. Por eso van y hacen tantas cosas. Porque no tienen el temor a Dios. Porque no les hemos enseñado la palabra de Dios. Los padres nos hemos preocupado por cualquier otra cosa. Por el trabajo. Por muchas cosas más. Pero nos hemos olvidado de nuestros hijos. Hemos dejado a las generaciones que se levanten sin el temor a Dios, que se levanten sin conocer de Dios, que crezcan sin tener el temor a Dios. Y cuando llegan a cierta edad de 12, 13, 14, 15, 16 años, ya están en pandillas, ya están en drogas, ya están en alcoholismo, ya están portando un arma, portando un cuchillo, pensando en robar, pensando en matar, pensando en hacer toda poca vergüenza, y nosotros ni cuenta nos damos. Yo no quiero juzgar a ningún padre, pero yo me he dado cuenta cuántos padres se han enfocado en trabajar, cuántos padres se han enfocado en una y otra cosa y han dejado a sus hijos que se crían solos en la calle, que se crían solos ahí con otros jovencitos que les están enseñando tantas cosas malas, tanta perversidad, jovencitas que no tienen moral, ahí vistiendo mal, enseñando sus piernas ahí a los niños, tocándose uno al otro, con tan solamente unos 12, 13 años, y no hay moralidad en ellas. ¿Por qué? Porque la mamá, el papá no les ha enseñado moral, no les ha enseñado cómo comportarse. Ese es el problema por el cual hay tanta criminalidad. Porque antes nuestros papás quizás no eran cristianos, pero tenían un carácter. Nuestros padres quizás no eran cristianos, pero ellos aplicaban parte de la palabra de Dios, aún sin saberla. Ellos no dejaban a sus hijos estar a altas horas de la noche con sus amigos en la calle. Nuestros padres no nos dejaban a nosotros juntarnos con amigos, el cual ellos nos decían, ese amigo que tú tienes no es una buena influencia para ti. Nuestros padres no nos dejaban ni siquiera cargar una arma. Y no eran cristianos. Nuestros padres nos enseñaban respeto, no le faltábamos al respeto a la gente. Nuestros padres nos enseñaban respeto en la casa. Tienes que respetar a los adultos, tienes que respetar a las personas. Por eso nosotros saludábamos, por eso nosotros, ¿verdad?, pasábamos y pedíamos permiso, pero los jóvenes de ahora ya no conocen el respeto, ya no tienen temor, ya no saben de nada. ¿Por qué? Porque nosotros que fuimos criados con mano dura, hemos dejado a nuestros hijos que hagan lo que quieran. Y ahora por eso tenemos esta bola de criminales. Y voy a leer un versículo, el cual hemos dejado. En Deuteronomio, si alguien tiene su Biblia y la quiere abrir, o la quiere buscar, el teléfono, si no tiene su Biblia se puede comprar una, porque no creo que no tenga para una Biblia.
quizás le va a molestar lo que le voy a decir, pero si tiene para la cerveza, tiene para comprarse una Biblia. Si tiene para entrar al baile, debe tener para comprarse una Biblia. Yo no creo que no pueda tener para comprarse una Biblia. Así que todos pueden obtener una Biblia. Y si no, pues en el teléfono puede buscar Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. 6 es el número más grande. Y los números pequeñitos, el versículo, son versículos, el versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Deuteronomio 6, 4. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, 4. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en donde, en tu casa, dice, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dice en el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, y cuando comas y te sacies. Cuídate, dice la palabra de Dios en el 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Esto es lo que hemos dejado. Y amarás a Jehová tu Dios en el versículo 5. De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y porque no se lo hemos repetido a nuestros hijos, por eso es que están como están. Porque no les hemos enseñado la palabra de Dios. No les hemos repetido la palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas todo el tiempo. Porque dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. Cuando estemos en la casa, tenemos que hablarles de la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles el temor a Dios. Tenemos que enseñarles lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que enseñarles que Dios, las maravillas de Dios. Dice, y andando por el camino incluso tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Dice, y al acostarte, cuando te acuestas, tienes que enseñarles la palabra de Dios. Y cuando se levantan, tienes que enseñarles la palabra de Dios, porque dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo tenemos que repetirles la palabra de Dios. Y nos hemos olvidado de enseñarles la palabra de Dios. Vamos a ir a Éxodo 20, algo que quiero explicar. Éxodo 20. Éxodo 20, los mandamientos. Yo no sé cómo se los hayan enseñado, pero estos son los mandamientos bíblicos, los cuales creo que los jóvenes no lo saben. El primer mandamiento del Éxodo 20. Voy a leer los 10 mandamientos. Primer mandamiento de Éxodo 20. Dice la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ningún Dios delante de Dios. Ningún otro Dios. Cosa que no les hemos enseñado. Nuestros hijos tienen otros dioses.
Nuestros hijos han aprendido de otras cosas, menos del verdadero Dios. Mandamiento número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen, no te harás ninguna imagen que sea un Dios. Dice, no te harás ninguna imagen. Mandamiento número 3. No te inclinarás a esa imagen. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que si yo me inclino frente a una imagen, no solamente van a sufrir mis hijos, sino los hijos de mis hijos, y los hijos de mis hijos. Y así sucesivamente hasta la tercera y cuarta generación. Y si no cortamos esa cadena, seguirá por siempre, por generación y generación, seguirá continuando el fuete que viene de Dios. Mandamiento número 4. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuántos jovencitos hoy en día por limpiarse, cuando dicen una mentira o cuando hacen algo, inmediatamente, te lo juro por Dios, que yo no lo hice. Te lo juro por Dios que de verdad yo no lo hice. Jurando por Dios, y dice la palabra de Dios, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Si lo fueras a hacer, lo vas a hacer por una verdad, pero no se debe de tomar el nombre de Dios para jurar por ninguna cosa. Pero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos que han dejado de honrar a sus padres. Hijos que ya no respetan a sus papás. No le tienen temor a sus padres. Les contestan, les gritan, les hablan para atrás. Muchas veces hasta les pegan, porque no hay temor de Dios. Nos hemos olvidado de enseñarles estas palabras a nuestros hijos. Por eso es que nuestros hijos de 15, 16, 17 años, 18 años, ya son unos criminales. Muchos están presos, muchos andan prófugos, muchos todavía ni saben que si ya han matado, pero ya han matado y andan por allá haciendo su poca vergüenza. Mandamiento número 7. No matarás. No matarás. Nos hemos olvidado de enseñarle ese mandamiento a nuestros hijos. Mandamiento número 8. No cometerás adulterio. Versículo 14. No cometerás adulterio. Dios está en contra del adulterio. Hombres casados metiéndose con otra mujer, metiéndose con otras mujeres. Y la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio. Eso están los 10 mandamientos. Mandamiento número 8, versículo 15. No hurtarás, no robarás, no robarás. Muchos que dicen que es una enfermedad, pero la palabra de Dios dice que es un ladrón el que roba, el que hurta. Es un ladrón. Mandamiento número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No le inventarás algo que no es verdad. No tienes por qué inventar algo en contra de tu prójimo solamente para causarle mal. Estos mandamientos son los que no hemos aprendido, los que no les hemos enseñado a nuestros hijos. Mandamiento número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Jóvenes hoy en día que miran a otro joven con unos zapatos, con un pantalón, con una camisa,
con algo que ellos no tienen, inmediatamente lo codician. Inmediatamente yo quisiera tener algo igual que él. Mira por qué él lo tiene y por qué yo no lo puedo tener. Codiciando cosas del prójimo. ¿Por qué aquel vecino tiene una buena casa y yo no la puedo tener? Codiciando al prójimo. Cosas que no les hemos enseñado a nuestros hijos. Por eso es que nuestros hijos son ambiciosos, son codiciosos, son maliciosos, porque no les hemos enseñado. Pero vamos a ver otro versículo, otros versículos. Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, aquí está hablando de una iglesia, pero ahorita voy a hablar de eso. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí está hablando de un lugar llamado iglesia. Por eso, yo quiero exhortar a cada uno de los oyentes que se congreguen. Busque una iglesia donde congregarse para que escuche la palabra de Dios. Porque ahí va a cambiar su vida, ahí va a cambiar la vida de sus hijos, y ahí va a cambiar o va a crecer espiritualmente. Ahí va a cambiar su vida. Necesitamos una iglesia donde congregarnos. Necesitamos una iglesia donde aprender la palabra de Dios. Necesitamos una iglesia donde nos enseñen la sana doctrina. Y algo que quiero decir, no es en la iglesia católica, aunque duela, aunque alguien quizá católico lo va a escuchar, pero alguien le tiene que decir la verdad. No es en la iglesia católica donde te van a enseñar la sana doctrina, porque en la iglesia católica, ¿cuánto tiempo no ha sido tú que escuchas? O yo fui por mucho tiempo y nunca cambié. ¿Por qué? Porque regularmente el católico va y escucha, pero como no hay exhortación, es la misma repetición todo el tiempo, es la misma misa todo el tiempo, no hay exhortación en cuanto al pecado, salen y siguen haciendo lo mismo. Salen y se van al baile. Salen y se van a tomar su cerveza. Salen y se van a cometer adulterio. Salen de la iglesia y se van a los lugares que no deben de ir. Porque no escucharon ninguna exhortación. Busca una iglesia donde prediquen la sana doctrina, donde prediquen la palabra de Dios, donde quizá te va a molestar escuchar acerca de tu pecado, pero te va a ayudar. Donde quizá te va a molestar que siempre y siempre están hablando de tu vida, pero eso te va a sanar. Porque es una enfermedad. No es una enfermedad, pero es como si fuera una enfermedad, el pecado. Y cuando viene la medicina, que es la palabra de Dios, nos molesta. Duele. Las inyecciones duelen. La medicina a veces sabe feo, pero es lo que nos ayuda. Cosas que no les hemos enseñado a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios. En una iglesia lo vamos a aprender. En una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde se predica la palabra de Dios, se va a aprender. Lo vas a aprender. Tus hijos van a aprender. Tus hijos van a escuchar que robar no es bueno. Tus hijos van a aprender el temor a Dios. Tus hijos van a aprender que secuestrar no es bueno. Van a aprender que codiciar al prójimo no es bueno. Van a aprender que violar no es correcto.
van a aprender que tomar cerveza, drogarse, no está bien. ¿Por qué? No porque lo digo yo, porque la palabra de Dios lo dice. Porque si dejan todas esas cosas, entonces van a estar en su juicio cabal y van a pensar bien las cosas. Entonces, cuando escuchen la palabra de Dios, poco a poco les van a ir cambiando. Poco a poco van a ir aprendiendo, van a ir agarrando temor a Dios. Y la única solución para acabar con la criminalidad es que la gente aprenda de la palabra de Dios. Es que la gente se congregue en una iglesia. Es que la gente lea la palabra de Dios. Pero como dije, es algo muy fácil, pero muy difícil para muchos. Porque la gente no quiere saber de Dios. Porque la gente no quiere escuchar de Dios. En estos tiempos la gente está más afanada en cualquier otra cosa, menos en las cosas de Dios. Y eso es lo único que va a parar la criminalidad. Cuando tengan el temor a Dios, van a tener el temor de matar. No porque los van a meter presos. No porque los va a agarrar la policía y les va a dar una cadena una cadena perpetua. Sino porque después de la muerte hay una paga. Y cuando entiendan eso, es cuando ellos van a dejar de hacer lo que hacen. Yo espero que esto le ayude a alguien. Si alguno lo escucha y lo pone en práctica, creo que esto trabajará. Yo espero que no sea en vano. Y espero que a alguien le sirva para su vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Porque sin ella estamos perdidos. Sin ella, nuestros hijos descarriados. Nuestro hogar perdido. Nosotros perdidos. Sin ti, Señor, no somos nada. Sin ti no podemos seguir adelante. Sin ti no vamos a poder salir. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos de ti. Necesitamos poner en práctica. Necesitamos hablar de nuestros hijos, de tus grandezas, de tu palabra, de lo que es bueno y de lo que es malo, para que ellos agarren temor. Un temor no al hombre, no a la gente, sino a ti. Y así dejen de seguir cometiendo actos que no deben hacer. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.